Queridos hermanos y amigos, estamos complacidos de llegar a cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza en este relanzamiento de nuestro programa tan querido, tan apreciado por muchos, gracias a Dios, el programa Edificando en la Fe. Saludos para ustedes en esa gracia y en esa paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesús, su amado Hijo. Queremos en este relanzamiento de Edificando en la Fe llamar la atención a cada uno de ustedes que precisamente el título de este programa tiene que ver con edificar y levantar nuestra vida espiritual, pero basándonos en algo como fundamento. Y nos basamos en el fundamento de la fe del Hijo de Dios. Lo que vivimos en esta carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. En la fe de Abraham, en la fe milenaria de la nación a quien Dios le dio el privilegio, como el mismo Pablo dice, ¿qué ventaja tiene pues ser judío? Mucho, en muchas maneras. En primer lugar, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios en sentido general. Es decir, le fueron confiadas las escrituras. Cuando dice que le fue confiada la palabra de Dios, se está refiriendo a que ellos fueron puestos como guardianes de la Biblia de nuestro Señor Jesús, es decir, de las escrituras. Y ellos lo hicieron muy bien. Cuidaron de las escrituras, las copiaron adecuadamente. Era todo un proceso muy, pero muy dedicado. Y ese pueblo fue el que recibió la adopción como nación de parte de Dios precisamente para que ellos tuvieran el cuidado de la revelación de Dios que había sido dada desde tiempo antiguo a los patriarcas. Seguramente los patriarcas pudieron, por los años que vivían, imagínense, cientos y cientos de años, tener frescas en su memoria las enseñanzas del Padre Celestial. De modo que por tradición oral fueron pasando uno a otro, ya que vivían tantos años, hasta llegar el momento en que ponen esas revelaciones, esa palabra, esa doctrina, la ponen por escrito. La ponen por escrito para guardarla, para tenerla allí grabada y que eso perdurara para las generaciones, como ha sido el caso hasta el día de hoy. La nación israelita entonces fue preparada para estos menesteres. Por eso quiero leer con ustedes en Marcos capítulo 12, en el verso 18 al 27. Dice: aquel día vinieron a él, al Señor Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros, un caso ficticio probablemente, 7 hermanos, dice. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y entonces ahora viene la pregunta para nuestro Señor Jesús. En la resurrección, como diciendo los saduceos, si en verdad va a haber resurrección, si fuera así, que hubiera resurrección, en el hipotético caso, dirían los saduceos, dinos pues, ¿de cuál de los 7 varones será ella esposa? Ya que todos la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, y esta es una palabra que debemos grabar en nuestra mente y corazón: erráis, cometéis error, están en error. Ustedes están errando en ese sentido.
¿Por qué? Erráis ignorando, dice aquí, ignorando las escrituras. Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Note cómo primero se ignoraba las escrituras. Se ignoraban las escrituras y luego el poder de Dios. Porque el Señor Jesús dijo que el ignorar las escrituras lleva a error. Porque precisamente es así. Nuestro Señor Jesús estaba diciendo que debíamos entender que si alguno ignora las escrituras, entonces está propenso al error. Está propenso a malentender el plan general de Dios. Alguien dice amén. Dicen sí, es verdad. Quien ignora la Biblia tiene de repente ese gran riesgo. Ahora, yo les digo, pero es que el Señor Jesús no solamente está hablando en general de toda la Biblia. No está hablando de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, sino que el Señor Jesús está hablando, y aquí debemos ser precisos, de los 39 libros que conforman lo que se denomina Antiguo Testamento, pero que en realidad nuestro Señor no le denominó Antiguo Testamento, sino que más bien Él le conocía con el nombre de las Escrituras, la Escritura, también la ley y los profetas, en otra ocasión la ley y los profetas y los salmos. El Señor Jesús estaba totalmente familiarizado, empapado del conocimiento de las Escrituras, donde Él había crecido en ese conocimiento, en esa ciencia y en esa sabiduría. Si nosotros vamos al registro de nuestro Señor Jesús, cuando se habla de su niñez, se dice que Él crecía en estatura, pero también en gracia para con Dios, pero crecía en sabiduría. De hecho, que crecía en conocimiento, crecía en el conocimiento de Dios. Y crecía en el conocimiento de Dios, entendemos nosotros, porque Él crecía en el conocimiento de las Escrituras, del registro de los tratos de Dios con los hombres, en este caso los patriarcas, los semitas, en todo aquel tiempo. Digo semitas, pero antes de los hijos de Noé no podemos hablar de semitas, sino que podemos hablar más bien de los patriarcas antediluvianos. Todos ellos en realidad tenían revelación de Dios. Dios trabajaba con ellos, trataba con ellos, y ellos pudieron entender las cosas de Dios en esos tiempos muy largos del trato de Dios con los hombres. Conocieron el carácter de Dios, la personalidad de Dios, cómo está constituido Dios, cuál es en realidad la sustancia de Dios, quién es Dios. Para ellos estaba totalmente definido quién era Dios. Porque para el que cree en las Escrituras, Dios no empieza a asomar recién un conocimiento de quién era Él en Éxodo, en la presentación en la zarza a Moisés. No, allí Dios dice, yo soy el que soy, pero ese yo soy el que soy nos da la idea que Dios está diciendo allí, yo soy el que siempre he sido. Yo soy el que siempre te ha manifestado que existe y que es todopoderoso. Y efectivamente, si nosotros vamos a leer en el Génesis y en el trato de Dios con Abraham, veremos nosotros cómo Dios se muestra a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. O sea, yo soy el Shaddai. Quiere decir que entendemos que Abraham en aquellos tiempos, 500 años antes y más, 500 años antes de la revelación en la zarza a Moisés, él ya había recibido la revelación de quién era Dios, y Dios se había manifestado como el Todopoderoso al padre de la fe, a Abraham. Porque con Abraham empieza un trato muy específico, muy especial, porque inclusive se lo lleva a una tierra nueva para trabajar con él, trabajar en su carácter, trabajar en su entendimiento de las cosas tocantes a la consagración a Dios, y etc.
Ahora, pero ¿por qué tomo esta lectura donde nuestro Señor Jesús está reprendiendo prácticamente a los saduceos que no creían que había ni ángel, ni espíritu, ni resurrección? Nuestro Señor Jesús le dice: ustedes cometen un error porque ignoran las Escrituras. No debemos ignorar las Escrituras. No debemos ignorar el llamado Antiguo Testamento, porque si ignoramos el llamado Antiguo Testamento, nos estamos perdiendo de la revelación de Dios a los patriarcas y a toda una nación. Nos estamos perdiendo, por ejemplo, de discernir la ley, la Torá de Moisés. Porque aunque esa Torá fue dada como pacto al pueblo de Israel, a la nación de Israel histórico, aunque es así en realidad, también debemos entender nosotros que allí podemos percibir la mente de Dios y el pensamiento de Dios en la ley. Como también en los tratos de Dios con los jueces, con los reyes, con los profetas. Tanto los profetas que acompañaron a los reyes, los que los precedieron, y también aquellos profetas que exhortaron duramente a la nación y le hablaron del castigo de Dios, inclusive que serían llevados a Babilonia como cautivos. Todas esas palabras de los profetas, hay libros completos de las profecías de esos profetas, nos dicen a nosotros de las doctrinas de Dios. Nos dicen qué es el hombre, cuál es la esperanza para el hombre, cuál es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hoy precisamente estaba leyendo a un autor evangélico que reconocía con hidalguía que más se nos muestra y se nos enseña acerca del milenio, del reino de nuestro Señor Jesús, de los primeros 1000 años del reino de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, se muestra mucho más y se da más información y más detalle en los profetas que en el propio libro de Apocalipsis y en todo el Nuevo Testamento. Y ese reconocimiento es válido. Ese reconocimiento de Kelly es válido porque es así, precisamente como lo está diciendo. No lo habría dicho mejor. Que es el libro de Dios en su primera parte, las Escrituras, sobre todo en los mensajes de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, siga por ahí, hasta Malaquías, y podrá usted entender cómo se da gran detalle acerca de ese tiempo maravilloso que es la edad dorada que espera Israel, porque son las promesas firmes a la descendencia de Abraham. No solamente la descendencia según la carne, sino la descendencia según el espíritu. Así que vea usted qué interesante esto. No debe ignorar el Antiguo Testamento, porque si se pierde el Antiguo Testamento, usted va a empezar a hacer doctrina en cualquier otro sitio incorrecto, y usted va a cometer un grave error, y usted va a caer en error, y es difícil levantarse después de caer en tan terrible error. Fíjese bien, los saduceos habían errado en la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente errados en la doctrina de la resurrección. Porque ellos desconocían las Escrituras, el llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la doctrina de las Escrituras, el llamado Antiguo Testamento, nos afirma que habrá resurrección al final de la aflicción de Jacob, que así le llama, la aflicción de Jacob, o sea, la aflicción de Israel. También le denomina luego gran tribulación. Daniel capítulo 12, y leo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ¿nota? Para tu pueblo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, tiempo futuro, será libertado tu pueblo, libertado Israel. Todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, allí nos dice dónde están los muertos y qué es lo que están haciendo. En el polvo de la tierra están y lo que están haciendo es dormir, es decir, en inconsciencia, es decir, en inexistencia hasta la resurrección. Dice allí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, una vida que no acabe, una vida que se dará como premiación, y otros para vergüenza y confusión perpetua, que después Apocalipsis 20 nos aclara que será 1000 años después, o sea, después de los primeros 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesús sobre las naciones en la tierra, con su pueblo, con su congregación. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento? Los que logren entender por el Espíritu de Dios y por las enseñanzas del Mesías Jesús, logren entender cómo llegará a ser el final del tiempo, qué señales habrán de la venida de nuestro Señor Jesús y del fin de esta era mala. Resplandecerán los entendidos con ese entendimiento. Allí es donde se cumple esta palabra y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará no significa, como dijo un predicador, la tecnología, que se refiere a la tecnología. No se refiere a ninguna tecnología, se refiere a esto, a cómo de lo espiritual a lo espiritual. No relea o quiera o pretenda leer su realidad presente en las páginas de la Biblia. Eso es incorrecto, eso es hacer eisegesis, no exégesis. Eso es leer en realidad dentro de su entendimiento religioso, lo que llaman los que enseñan leer dentro del texto sus ideas. Mire bien, dice otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, se le dice al hombre de Dios, al profeta, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin, en realidad, el libro se entendería. ¿Por qué? Porque recibiríamos la revelación del Mesías, la revelación de Jesús el Cristo que Dios le dio, ya le dio. Eso lo leemos en Apocalipsis 1:1. Muchos correrán de aquí para allá, sí, efectivamente, correrán de aquí para allá, quizás en pecado, en desorden, en ceguera, pero la ciencia aumentará y la ciencia aumentará. O sea, los entendidos, el entendimiento de los entendidos. Nuestro Señor Jesús con su ciencia, con su conocimiento, según Isaías 53, pues le da salvación a muchos. Gracias a Dios por Jesús que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es decir, por la buena noticia. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Note usted, reposarás significa irás también al polvo a dormir como el resto de los muertos. Pero mire aquí lo que dice, irás hasta el fin, reposarás hasta el fin y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo se levantaría para recibir su herencia Daniel? Al fin de los días. O sea, su resurrección sería al fin de los días. Quiere decir, en el último día de la era. En el último día de la era mala. Allí será que Daniel se levantará en resurrección. Esa es la resurrección de los santos, de los fieles. Como dijo nuestro Señor Jesús, le será recompensado en la resurrección de los justos. Allí se levantará Daniel, en esa resurrección de los justos. La resurrección de los justos es en el día postrero. Abundaremos en esto en nuestras próximas audiciones, pero por lo menos ahora le alcanzamos a ustedes esta palabra, ¿ve? Si no se logra captar Daniel 12 en estos versículos que hemos leído, que es en realidad el resumen de todo el capítulo, no podremos entender nosotros la gran doctrina acerca de la resurrección. Seríamos similares a los saduceos, o seríamos similares a los ultradispensacionalistas, o seríamos similares a los que plantean que la resurrección es 7 años antes del fin, 7 años antes que termine la era mala. A Daniel se le dice, te levantarás al fin de los días, irás hasta el fin a descansar.
¿Nota usted? La resurrección es en el día último. Todo esto nos enseña a nosotros, pero debemos estar atentos a lo que nos dice las Escrituras. Alguien dice, no, pero yo me baso en medio versículo de Pablo, yo me baso en medio versículo de Apocalipsis, yo me baso en medio versículo. No, medios versículos, no. No cometa error, no ignore las Escrituras. Aprenda la doctrina en el Génesis hasta Malaquías. Y luego encima de esa columna y esa base espiritual, construya usted el segundo piso y el tercer piso. Edifique en la fe. O sea, edifique sobre la base. Edifique sobre la fe. Porque si edifica sobre la fe, entonces tendrá los parámetros de la revelación, de las Escrituras, de la ley y de los profetas, y no habrá entonces posibilidad de error.